Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo social en el campo de la educación. Este trabajo es presentado por Luisa Sanabria, Margen Gutiérrez, Valentina Vázquez y Mariana Borges. Primero hablaremos de por qué decidimos escoger este campo de acción. Pues primero nos pareció realmente interesante analizar cuáles son las necesidades que pueden presentarse en el sistema educativo respecto a los cambios que se dan socialmente. También nos interesaba conocer cómo podemos contribuir a la educación desde nuestra profesión y nuestro quehacer, cuál podría ser nuestro papel educativo, así como también indagar cuáles son las funciones de los trabajadores sociales en el ámbito de la educación. Desde que leímos sobre la mediación escolar en el libro de Mediación y Trabajo Social de Antonio Tomaso, nos interesamos en este campo. En este apartado, el autor habla de cómo se inició este tipo de mediación por parte de los trabajadores sociales en los Estados Unidos, cuando comenzó a incrementar la violencia en las escuelas, usando esto como un método alternativo para tratar los conflictos. La satisfacción de las necesidades sociales en este milenio que apenas se ha iniciado demandan del sistema educativo ofertas más amplias y diferentes a las tradicionales. Se amplían a terrenos como, por ejemplo, la salud, la igualdad de género, la sexualidad, la cooperación, la tolerancia entre la diferencia, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, entre otros. Aprender y educar, tarea de todos. En la sociedad actual se dan una serie de elementos y fenómenos nuevos que la determinan y que influyen de forma directa en los procesos educativos. Estamos inmersos, por ejemplo, en procesos como la globalización, realizando nuestra actividad en contextos de creciente complejidad social donde cada vez se presenta más pluralidad e interculturalidad. Las tecnologías de la información y la comunicación como la televisión e Internet o los propios medios informáticos están ayudando a configurar otra forma de entender las relaciones humanas y así el sistema de trabajo, además de ofrecer múltiples posibilidades educativas. Así que vamos a ver cómo se trabajan estos diferentes aspectos desde Contextualización de la profesión en la educación. Con el fin de entender los diferentes contextos en los cuales influye el trabajo social respecto a la educación en la actualidad, esto lo vamos a visualizar en tres contextos. Los contextos que vamos a tratar son el contexto internacional, nacional y regional. Vamos a empezar hablando del contexto a nivel internacional en el cual la educación se concibe como uno de los bienes sociales más importantes y es tomado como el medio más potente para alcanzar el bienestar individual y colectivo. En la actualidad, la intervención del trabajador social se ha vuelto necesaria en la educación, ya que es la única forma de que una intervención sea planificada, ya que el trabajador social cumple con requisitos como formación específica, conocimientos adquiridos y la apropiación de metodologías para una intervención. Las intervenciones no solo se centran en problemas como absentismo o fracaso educativo, sino que también en situaciones conflictivas como integración de inmigrantes y grupos desfavorecidos, drogodependencia, abuso sexual, detección de malos tratos, todos estos problemas que aquejan a la juventud e infancia en la actualidad. Esas problemáticas se presentan constantemente, superando la responsabilidad del docente y dejándolo en vulnerabilidad, momento en el cual se hace necesaria la intervención del trabajador social. En el contexto nacional y regional hay una interrelación porque las políticas nacionales son las aplicadas en el contexto regional. En Colombia la educación es tomada como una herramienta que promueve la movilidad social y aporta a la construcción de equidad. Actualmente en Colombia hay dos factores que afectan la educación, los cuales son el limitado acceso a la educación y las altas tasas de deserción. Por esto el Ministerio de Educación desarrolló un plan nacional vigente desde el 2018 hasta el 2022 con objetivos de un desarrollo equitativo y sostenible a partir de 7 ejes, los cuales son bienestar y equidad, educación inicial de calidad para el desarrollo, entornos escolares para la convivencia, educación de calidad para un futuro, más y mejor educación en la Colombia rural, equipo para una mejor gestión educativa y un impulso a la educación superior. El trabajo social en el sistema educativo. Tiene como objetivo que el trabajador social sea el profesional de referencia que transmite habilidades y actitudes prosociales a la comunidad educativa. Puede ejercer también como docente en el ámbito universitario y formación profesional. Sus funciones son la orientación y asesoría escolar en los planteles oficiales, y otras labores que complementan son la resolución de conflictos, atención de caso a los miembros de la comunidad educativa, acercamiento o mediación entre la institución, las familias y la comunidad, la remisión de casos a los demás profesionales, la realización de visitas domiciliarias
y gestor de recursos ante las instituciones externas que puedan brindar asistencia en el momento que algún sujeto de la comunidad educativa así lo requiera. Los roles. En el entorno educativo, el trabajador social desempeña muchos roles, así como un amplio y diverso manejo de metodologías de intervención a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Es una mirada amplia que encierra en ella la historia de sus miembros y la lectura de las situaciones existentes, la pasada y la que se puede alcanzar con el impacto de la intervención a lo largo del tiempo. Asimismo, asume en forma directa el rol de investigador en la búsqueda de las causas de las situaciones conflictivas en la comunidad educativa, mediante la investigación y la utilización de teorías sociales para intervenir en los contextos en los que las personas interactúan con su entorno, involucrando en su intervención y en todo momento a todos los integrantes de la familia en el proceso educativo. Los ámbitos en que se desempeña. No se centra solo en problemas que puedan tener el alumno en temas como el absentismo y el fracaso educativo. También aborda situaciones sociales conflictivas como la integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la drogadicción, la obesidad, la anorexia, la soledad, la convivencia, el acoso escolar como forma de violencia, la detección de maltratos y abusos sexuales. Los desafíos que atraviesa el trabajo social en el sistema educativo. La pandemia que sufrimos ha modificado sustancialmente el escenario educativo y está generando muchas dificultades para desarrollar con normalidad las actividades propias de las escuelas infantiles, los colegios, los institutos y las universidades. En este contexto, el trabajo social en educación tiene gran trascendencia para la prevención, el diagnóstico, la intervención y seguimiento de situaciones de desprotección, maltrato, exclusión social y desigualdad educativa. Los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen como prioridad responder a las necesidades del alumno con problemática social o en situación de riesgo mediante labores coordinadas con los recursos educativos y sociocomunitarios. Son especialistas que ofrecen apoyo a la comunidad educativa en su conjunto, a las familias, al profesorado y particularmente al alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad, precariedad o pobreza, con el propósito de eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y favorecer la adquisición de competencias académicas y la permanencia en el sistema educativo. Asimismo, velan por el cumplimiento del principio de no discriminación, la plena inclusión y la participación de todo el alumno, independientemente de su condición social, cultural, de género, características personales o de diversidad funcional. Finalmente, nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención. Bueno, Luisa, voy a compartirte mis respuestas por audios de WhatsApp, dado que para mí es mucho más fácil. La primera pregunta, nombre María Fernanda Gómez Gómez, mi edad son 28 años. Los años de desempeño profesional, me titulé en el año 2015 como trabajadora social, es decir, que ya estoy próxima a cumplir 6 años de ejercicio profesional, ya que me gradué en el mes de marzo. Soy magíster en políticas públicas, también de la Universidad Industrial de Santander, título que obtuve en el año 2018. Me preguntas ahora por qué y cuándo decidí el trabajo social para mi vida. Bien, debo compartirte, Luisa, que siempre para mí el apellido social fue una fijación. En principio quise estudiar comunicación social y periodismo, pero los recursos económicos de mi hogar no me apoyaron para ese propósito. Entonces estudié inglés un añito y me presenté a la UIS a trabajo social, porque eso sí tenía clarísimo que el sello social tenía que estar en mi formación profesional y Dios me concedió ese propósito en mi vida. Entonces pude ingresar a la Universidad Industrial de Santander en el año 2010. Bueno, ¿cómo y por qué llego al campo de la educación? Yo te comparto que desde muy niña yo jugaba con mis peluches, con mi tablero,
jugaba a darle clases a los peluches, entonces fue un ejercicio, de verdad que me sorprendí cuando mi primera opción laboral fue en el campo educativo. Salí de la universidad y me llamaron para el Instituto Universitario de La Paz, es un programa público académico de trabajo social en Barranca Bermeja, y allí tuve la oportunidad de dictar un sinnúmero de clases disciplinares de nuestra profesión y eso para mí fue maravilloso. Entonces de ahí como que todo lo que soñaba también de niña, de pequeña, fue maravilloso poder verlo en la realidad, de poder adentrarme en el campo educativo. Siento que de verdad ha sido una experiencia maravillosa. De Unipaz pasé para la UIS, para la Santo Tomás, para Uniminuto, entonces he estado como en varios escenarios educativos y me han permitido también formarme de manera integral en este ejercicio docente. Bueno, yo también te tengo que compartir, Luisa, en la actualidad, yo salí de la docencia hace más o menos un año, más de un año, ahorita estoy trabajando en una ONG internacional, estoy también fascinada. Qué mundo tan fabuloso el que estoy viviendo en este momento, porque es pasar de la doxa, es pasar de la teoría a la práctica, y eso es maravilloso también. Entonces, bueno, cuando tengas otra entrevista, con mucho gusto te comparto lo que estoy haciendo ahorita, pero básicamente es eso, casi 5 años en el sector educativo, desde el área disciplinar de trabajo social, y eso es algo que me llena de un orgullo profundo, porque siempre he estado aportándole a la profesión. ¿Qué impactos cree que ha generado en las personas con las cuales ha intervenido? Bueno, esto ha sido fascinante y más que decir intervenido, yo pienso que ha sido como un compartir de conocimientos, de experiencias, de saberes. Hay muchos estudiantes que llegan con historias de vida altamente complejas también, pero que los ha hecho resilientes, que los ha hecho propositivos y eso me encanta. Y eso me encantó poderlo compartir en el aula de clase. Han sido procesos formativos, de compartir conocimientos, han sido procesos de investigación maravillosos, donde los estudiantes han aprendido aprendiendo, haciendo ellos mismos, construyendo ellos mismos, que era como algo que siempre les he recalcado a mis estudiantes. Para mí es maravilloso que ellos me recuerden, que me escriban aún después de tantos años, que tengan en su cabecita como lecciones que de pronto uno les pudo haber aportado. En mi caso, la profesión disciplina del trabajo social, porque creo que es una profesión porque interviene, pero también una disciplina porque estamos en el mundo de las ciencias sociales, producimos todo el tiempo conocimiento y eso no lo podemos perder de vista. Pienso que nuestra profesión disciplina en el campo de la educación tiene muchos campos, o sea, es impresionante todo lo que puede uno gestar desde un aula de clase en una profesión disciplina como esta. ¿Qué enseñanzas para mí ha traído consigo el hecho de desempeñarme como divulgadora de conocimientos? Como te digo, ese título divulgadora de conocimientos no lo comparto, porque para mí más ha sido un compartir de experiencias, de conocimientos. Trabajo social sigue siendo una construcción, nos definimos, pero nos redefinimos. Cuando te adentres un poquito más en el contexto histórico de la profesión disciplina, también te vas a dar cuenta que hubo toda una reforma en la reconceptualización y creo que no somos una profesión acabada, sino al contrario, como somos tan dinámicos, el mundo es tan dinámico, los seres humanos tan cambiantes, creo que somos una profesión en construcción y eso lo hace aún más fascinante. A mí me ha enseñado mucho, sobre todo la humildad, me ha enseñado mucha humildad, me ha enseñado mucha sencillez. Lamentablemente en el campo educativo hay muchos egos. ¿Cuántos artículos publicó la profesora X? ¿A cuántos congresos ha ido la profesora Y? Y olvidamos lo más importante, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Creo que eso debemos volver a rescatarlo, valorar al estudiante que tenemos allí. Entonces siento que la más grande enseñanza que me ha dejado a mí es la humildad, y esa humildad la he aprendido de mis estudiantes. Con respecto al trabajo social en el campo educativo, debo decir que lo extraño infinitamente. Extraño esas horas que gastaba sentadita en mi computador, preparando mis clases, documentándome, refrescando conocimientos. Extraño a mis estudiantes, ese compartir de saberes, pero no, es un campo maravilloso.
La verdad, si están interesados, si les llama la atención formar a las futuras generaciones de trabajo social, les invito desde ya a que se interesen por temas de investigación, por temas de grupos de trabajo al interior de la universidad, por estar adscritos a un grupo investigativo, porque eso empieza a abrir las puertas de la docencia. Por ejemplo, en mi caso, les confieso que cuando yo quise ser profesora, cuando me llamaron a esa primera experiencia laboral, uno de los punticos, claro, yo no tenía experiencia docente, pero sí tenía experiencia investigativa. Entonces, miren cómo lo uno se va complementando con lo otro y son pinitos que uno puede ir haciendo para ir fortaleciendo esos ejercicios, ¿no? Y si uno anhela estar en un escenario, debe caminar con acciones que vayan en pro de poder alcanzar ese escenario. Y bueno, si alguno quisiera estar en el tema de las ONG, los invito a hacer voluntariado, los invito a aprender inglés, por favor, desde ya, que no les pase lo que a mí, y eso que por fortuna yo tuve la oportunidad de que mis padres me apoyaran con el tema del inglés. No fue como tan fuerte el tema, pero en algo ayudó, entonces eso me ayudó bastante ahorita como a no empezar de cero, sino a tener al menos una base sólida de conocimientos en inglés. Entonces, si quieren ONGs, el sector que es un mundo también fascinante, inglés, hacer voluntariados, eso serían como mis recomendaciones y estar, por supuesto, siempre muy activos, muy dinámicos en las clases. Sé que el tema de la virtualidad es un reto tanto para docentes como estudiantes, pero la idea es valorar todo lo que ustedes están viendo, aprendiendo, estudiando en estos momentos.